en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un músico, bajista él, uruguayo, aunque realmente es estadounidense, pero la sangre es uruguaya y corre por él la sangre musical uruguaya, porque viene de una familia de grandes músicos de su país. Mario, ¿qué nos podés contar del invitado nuestro de hoy? Bueno, estuve pensando bastante porque tengo que hablar de gente que transpone cualquier frontera. Entonces, a través de los tiempos, el género musical nos ha regalado familias cuyos patronímicos llenan periodos creativos y de genialidad interpretativa de la mayoría de sus miembros. Familias como los Bach, los Strauss, por decir algunas. Grupos humanos donde el germen musical ha ido engendrando individuos de calidad superlativa. Es decir, que el generador del nombre no ha dado abasto para recrear todo lo que la potencialidad de su sangre hubiese querido plasmar y regó con ella a las futuras generaciones de su estirpe. El Río de la Plata, y con más precisión el Uruguay, ha tenido en suerte germinar uno de esos nombres que el solo pronunciarlo ilumina el rostro de todos sus miembros, de sus cualidades y de sus arrojos creativos. Hoy, en noche de jueves de Letras y Corcheas, tenemos el placer de contar con Francisco Patoruso. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás? Muy contento de estar ahí con ustedes, de poder participar un poco. Lo que te voy a decir va a parecer como un chiste de entrada, pero yo diría que de tal palo a tal astilla. Tu abuelo, Antonio, arrancó con un palo de escoba, una caja, una cuerda, y ahí arrancó el tío Patoruso. Y acá tenemos que la astilla es uno de los grandes bajistas del género y plasmado en voz. ¿Cuánto de la creatividad continua desde tu abuelo, a tu padre, tu tío, se ha engendrado en vos, que he visto que es una de tus potencialidades, la creación? Y bueno, sí, o sea, estoy muy influenciado directamente de mi padre, muchísimo, obviamente de mi tío también. En el caso de mi abuelo, yo no lo llegué a conocer, o sea, él falleció 4 años antes de que yo nazca. Y sí, bueno, sé mucho de él por los cuentos de la familia, hay fotos, y sí, fue un gran impulsor para mi padre porque él trabajaba en RCA Víctor, él armaba las vitrolas y trabajaba con equipos de válvula y tocaba el contrabajo también, y en un momento abrieron una disquería en mi casa. Entonces había discos de John Coltrane, de Miles Davis, que mi padre iba hasta ahí, lo agarraba, que era una cosa que no era normal en esa época. Entonces tuvo una influencia muy, muy grande también en ese sentido. Y obviamente a la influencia, mi padre también toca el bajo, él tocaba el contrabajo antes de los Shakers, le hacía los cambios a Federico García Vigil en los Hot Blowers y tocaba con algunos grupos el contrabajo. Y nada, o sea, sí, fue una gran influencia constante de mi padre, de mi tío y de mis hermanos más grandes, que siempre estaban ahí con mucha música, ¿no? Ahora, como estábamos remitiendo a la familia, venís de toda una familia muy musical, que tiene un sello muy fuerte
tanto en la música uruguaya o la música latinoamericana en general. ¿Se podría definir de alguna forma el sonido Fattoruso? Qué buena pregunta. Y bueno, sí, porque realmente mismo las cosas que hizo mi padre, las cosas que hizo mi tío juntos y separados, y las cosas que yo he hecho, son completamente por cada época como muy diferentes una de las otras, ¿no? O sea, los Shakers, Opa, después todas las colaboraciones que hicieron con Rada, y en cada época era como desde un lugar como un poquito diferente, como no sé, yo como que considero que yo, mi padre, mi tío, y hay un montón de músicos que nos considero como camaleones, ¿no? Como que, o sea, entramos a un lenguaje de música y tratamos de ser como lo que se espera de eso, y después en otro lugar es como que cambiamos ese comportamiento para siempre como hacia la música, ¿no? Entonces no hay como una cosa definida. Sí, el tema de la búsqueda, de la originalidad y de un crecimiento musical constante, esa creo que sería la característica Fattoruso, si hubiese una. Y eso se ve en el último álbum, en Épocas. Ese cambio, esa búsqueda, es algo que caracteriza a este nuevo disco que acabas de sacar. Sí, sí, fue todo un experimento nuevo que nunca había hecho, porque si bien sí, hago eso, que toco con Mila Kuriaki, después toco con Iván Lins y con Janelle Monáe, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y mi música es donde experimento más lo que sea, porque me va acompañando en mi carrera, además las cosas que hago de producción y como bajista. Entonces tengo ahí como la parte de los discos que voy sacando. Y este disco fue una idea bien diferente que se basó en que tuviera todo el disco un color como sonoro, como muy, muy como agradable, como fácil de escuchar, que las canciones las conozca la gente, pero que a la vez estén conectadas conmigo, o sea que no es que elegí por elegir nomás. Y se dio ahí Épocas. ¿Qué influencia ha tenido tu madre también en tu música? Tu madre ha sido cancionista y además el origen brasilero se nota a través de tu música, que constantemente vas a los sonidos de la música brasilera. Sí, claro. O sea, yo me crié en Brasil hasta los 12 años, viví en Brasil. Y mi madre también me influenció mucho de una manera muy natural, o sea, no diciéndome, tenés que saber qué es esta música, pero ella escuchaba mucho la música de Tom Jobim y de João Gilberto, y toca la guitarra y canta, y todos los días estaba como cantando y tocando algún temas de ella o temas de música brasileña. Siempre toda la vida aprende como canciones nuevas. Y eso obviamente me generó algo porque, digamos, eso era el sonido de fondo cuando no estaba mi padre haciendo algo, era ese el sonido que había en mi casa. Entonces, eso me quedó como registrado adentro, toda la parte del ritmo, la gracia brasileña, ¿no? Sí, se nota en este nuevo CD, bueno, digamos CD, porque hoy la verdad que no sé cómo se dice, en esta nueva obra, porque es una obra que encaraste, que se puede ver por Spotify, escuchar por Spotify sin ningún problema, ya está subida, así, con temas de Jobim casualmente, ¿no? Yo sentí que este CD es hasta bailable. No sé si lo notaste vos. O sea, se lo puede bailar. Yo me puse en la habitación a bailarlo. Y sí, es el más bailable de todos los CD. Mejor dicho, es el único bailable de todos los CD que has hecho. ¿Es así? Sí. Bueno, sí, yo no lo pensé como por ese lado. Sí, o sea, el concepto del disco fue como hacer todas canciones de otros artistas y que me gusten, obviamente. Y bueno, fui encajando los temas. Entonces, en un momento, por ejemplo, me di cuenta que había
que había muchas baladas y que faltaba algo como un poco más así. Entonces elegí Hit the Road Jack, ¿no? Y lo mismo con Rompan Todo, la versión de la canción de los Shakers, y que me parece que levantaron un poco, porque a mí me gusta la dinámica, me gusta que la música se mueva, o sea, no que sea siempre como un bloque de cosas, ¿no? Como en una obra de música clásica, o sea, si suenan todas las notas a la vez todo el tiempo, a los 2 minutos salís corriendo del teatro. Entonces, te presentan con cosas que llegan a la máxima dinámica y a la mínima y todo lo que hay entre medio. Y bueno, en este disco, si bien no llego a esa máxima dinámica, sí, claro, llega a un punto bailable, y como son canciones tan espectaculares, ¿no? Las canciones originales son grandes temas. Francisco, ¿qué nos podrías compartir un poco de tu música? Así le mostramos a la gente un poco de todo esto que estamos hablando. Bueno, creo que sería una buena idea escuchar la versión que hice de El amor después del amor de Fito, que me gustó mucho cómo quedó, y a todo el mundo parece que le encanta ese tema. Participa Julieta Rada, y es el único tema del disco que tiene voces. O sea, yo participo con un vocoder, que es como una voz robotizada. No, claro. Y ella también canta, que la gasta, y bueno, eso sería. No, ¿no? te comentaba, eso lo vamos a pasar en unos minutitos. Si nos podías compartir algo, vos con el bajo, que bueno. ahí te veo que lo estás abrazando. Sí, a ver qué nos podés compartir un poco de tu música. Bueno, no sé, como me dijeron para tocar algo, tenía cargado acá alguna de las sesiones del disco. Perfecto. No sé cómo se escuchará. Esto es de la Hit the Road Jack. Es un pedacito de Hit the Road Jack. Buenísimo tema ese, realmente me encantó. Me encantó ese tema. Yo, realmente... cuando fui a buscar para la parte de todos los derechos, de los créditos, ahí fue que me enteré que ese tema en realidad no fue compuesto por Ray Charles. En realidad había una grabación más antigua, pero que era diferente la canción, y no la conocía nadie. Y él la escuchó y dijo, tengo que hacer esto. Y la rompió. Es un genio. Francisco, como se veía recién en lo que estabas tocando, uno de los grandes desafíos, me imagino, fue transferir la rítmica tradicional a la que uno está acostumbrada que haga el bajo en una banda a la melodía. Hace poquito lo entrevistábamos a Daniel Massa, amigo de la familia, y él decía una vez que estaba tocando salsa, y el pianista le dijo, pará de tocar, vamos a hacer un ensayo. Paró de tocar y la gente paró de bailar. Y si te das cuenta, la gente baila con el ritmo del bajo. ¿Cómo trasladar esa rítmica bailable tan fuerte del bajo, a reemplazar la melodía de la voz, que es la línea melódica de la banda? Pero yo normalmente en mis discos anteriores, o sea, el bajo siempre como que hace alguna melodía, pero es en otro contexto, o sea, como en un contexto más jazzístico, y por ahí suena como un poco más normal. En este caso me encontré con que para que el tema sea reconocible, para que cualquier persona que no sea músico ni nada,
tiene que haber ciertos movimientos de notas que son las diferentes cosas que caracterizan a cada cantante, ¿no? Que son abismales, o sea, Gardel, por ejemplo, y Ray Charles, o sea, no tiene nada que ver su manera de cantar, de cómo de ir a una nota a la otra y cómo expresar lo que están cantando. Entonces, me encontré con que si yo tocara solo las notas que pertenecen a la melodía, no era suficiente, o sea, tenía que practicar como arriba de las grabaciones originales y ir pedacito por pedacito, tratando de igualar la manera que lo estaba cantando, ¿no? En algunos temas fue un poco más fácil eso, un poquito más libre, pero en la mayoría lo tuve que hacer así como primero, como el A, así, para que funcione, para que tenga ese efecto que enseguida te lleve a la canción, ¿no? Sí, se nota de que el bajo no interpreta la melodía de la canción, sino interpreta la parte gutural de la canción. Es decir, está metido en la voz, en la parte esa. Y por eso hay veces, hace mucho tiempo, había ciertos instrumentos que son más idóneos para que, por ejemplo, un saxo, ¿no? Para interpretar la voz humana. Pero acá es como que el bajo interpreta la voz humana. No digo que es Gardel, porque los uruguayos y los argentinos te matarían, pero... No, por favor. Pero va por ahí. Sí, o sea, exactamente. O sea, el bajo en registro no tiene nada que ver con una voz que está en una canción cantando. El saxo, como dijiste, perfecto, o un cello, o un violín, o una flauta, una guitarra, miles de instrumentos están más en el registro de la voz. Y entonces eso fue parte de la elección de temas también, tuvieron que ver un poco con eso. O sea, yo no quería cambiar el tono de la canción original, porque siento que ya no le estoy poniendo letra, lo estoy tocando con un bajo. Te cambio el tono, entonces ya del tema original te queda como poco y nada. Entonces sentí que era importante eso. Y ahí empecé a buscar canciones que estuvieran adentro del registro más o menos del bajo, para que también suene más natural, ¿no? Eso fue como parte de la búsqueda para que funcione. Es por eso entonces, era la pregunta que seguía, es por eso entonces que son todos temas que cantan hombres. Y sí, exactamente. O sea, no lo pensé en realidad, porque fue como automático, ¿no? Y aparte, claro, la lista de temas es como una lista infinita, pero sí, me parece que inconscientemente ya pensaba en eso, cuando me di cuenta, porque al principio no me había dado cuenta. Me di cuenta cuando empecé a buscar temas, porque no es como elegir grandes canciones, es como súper divertido, pero a la hora de ejecutarlo, cuando lo tocaba decía, no, por ejemplo, en la canción de Spinetta, fue la única canción que está en otro tono, pero creo que es válido porque cuando cuando elegí la canción, fue porque le estaba mostrando a un amigo mío que no conocía la música de Spinetta, unos shows viejos de Spinetta, y en YouTube de repente saltó Muchacha Ojos de Papel, del show que hizo con las Bandas Eternas. Y yo agarré el bajo y lo toqué y dije, esto es perfecto para... Y cuando fui a agarrar el tema, yo lo que hago es que grabo el original en el programa de música para estudiarlo. Y cuando lo estaba tocando con la original, resulta que estaba un tono más arriba, o sea, una grabación de los fines de los 60 y estaba más agudo. Y cuando empecé a tocar con el bajo, no funcionaba porque estaba allá arriba y ya no tenía gracia. Y dije, uy, ¿qué hago? Y me fijé la versión en vivo y la estaba cantando un tono más abajo. Entonces, por lo menos hay una grabación oficial de la canción en ese tono. Fue la única. Eso te lo iba a preguntar, porque pasás de una voz más del registro de tenor de Spinetta a un barítono de Gardel, a por ahí una voz un poco más grave, más cercana al bajo de Ray Charles. O sea, ¿cómo hacías para compatibilizar todos esos registros a la hora de tocarla con el bajo? Sí, y medio que cuando me di cuenta el problema del registro, de que podía quedar, por ejemplo, muy grave la melodía o muy aguda, que ya pierde un poco la gracia y no suena natural en el bajo, eso también me ayudó a rápidamente como decir, ok, este tema, por ejemplo, quería hacer un tema de Fito Páez y probé algunas otras canciones
y esta era la que andaba. Y en un momento probé canciones de Nirvana, porque me gusta mucho Nirvana, y no funcionaba, porque son melodías que son como súper sencillas y que tiene que ver con lo que está diciendo y con los arreglos de la banda, y quedaba como que estaba tocando como si agarras un piano y haces así. O sea, como que no te transmitía la energía que te transmite cuando lo está cantando, ¿no? Sí, sobre todo en el tema melódico de Alejandro Sanz, ahí el registro va perfecto porque tiene esa melodía pegadiza, fácil y entradora, ¿no? Por eso le dije que es bailable. Ese es uno de los temas más bailables que permite susurrarlo incluso, ¿no? Ahora, el tema que dijiste hay un tema de tu padre y de tu tío, de los Shakers, ¿no? Rompan todo, que es un temazo y además tiene toda una rítmica de candombe atrás que es maravilloso. Yo creo que es un superlativo incluso en todo el CD de épocas, ¿no? No sé si vos lo ves así, pero para mí fue el que más me impactó, ¿no? Y bueno, a mí me gustó muchísimo cómo salió la versión, fue el último tema que puse en el disco, y era justamente por eso, parecía que faltaba algo que se moviera un poco más, y dije, pero falta un tema de los Shakers, tengo que encontrar un tema. Y cuando probé la melodía, probé un par de temas, y este era como, perfecto, digo, y aparte es como bailable, y después lo que hice fue esa fusión con el candombe, y igual está como escondido, pero hay un elemento de rock muy importante que es que está acompañado, además de los teclados, con guitarras acústicas de acero, y bueno, es como un rock acústico, pero está metido adentro del candombe y a la vez mezclado con un concepto que es más como de Marcus Miller, que hacía como con esos sintetizadores grandes y con el bajo, con un reverb fretless, esa es mi influencia máxima así en ese sentido, así que sí, muy contento con eso. Además, un tema eterno, ¿no? Sí. Con este tema, tu familia ha tocado todo. Han paseado el tema 20 shows por día, ¿no? Imagínate, sí. Yo también lo he tocado muchas veces, pero de la manera tradicional, y canto el tema y toco el bajo como es, digamos, porque a mí en general me gusta mucho, o sea, me gusta cada tanto hacer una versión diferente, pero en muchas oportunidades me gusta reproducir cómo es la canción, como que me da mucho placer reproducir eso en vivo, creo que genera una cosa muy buena. En este disco no lo hice, o sea, es como hay canciones que están más versionadas que otras, algunas están siguiendo la línea bastante del original, como el tema de Alejandro Sanz que mencionaste. Ese fue el más difícil a nivel vocal, porque la voz todo el tiempo tiene un movimiento que es de una herencia de flamenca, y si no lo hacía tal cual lo que estaba cantando, no funcionaba. Estamos conversando con Francisco Fattoruso. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
ya no puedo vivir sin tu amor. Me hice fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien. Te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas. Dice toda religión. Para mí que es el amor después del amor. Escuchábamos El amor después del amor, clásico de los clásicos de Fito Páez, que le dio nombre al disco más vendido de la historia del rock nacional, en la versión de Francisco Fattoruso junto a Julieta Rada, que forma parte del disco de Francisco Fattoruso, Épocas, que acaba de salir hace muy poquito. ¿Cómo surgió la idea de este tema y la grabación de esta segunda generación de músicos uruguayos? Porque estás con Julieta Rada, que vienen de las dos familias próceres de la música popular uruguaya. ¿Cómo fue el proceso de este tema? Bueno, por un lado, sabía que quería hacer un tema de Fito, por varios motivos, ¿no? O sea, me encanta su música y hemos tocado y una relación súper linda. Y soy muy fan de Guillermo Badalá, el bajista que grabó todos los discos de Fito prácticamente, que él usó mucho el bajo fretless en los discos de Fito.
con esa característica melódica. Obviamente que como es un disco, son discos pop, generalmente está por detrás de la voz, ¿no? Pero así haciendo una melodía. Y bueno, empecé a pensar en temas y probé algunos temas. Grabé una versión de 11:6 que obviamente no la puse en el disco. Estaba buenísimo en realidad, estaba bárbaro. Probé algún otro tema que no me acuerdo ahora y me decidí, cuando probé El amor después del amor, me di cuenta eso del tono, es en sol y me queda como tengo el rango perfecto para poder tocarlo en el bajo. Entonces ahí lo elegí y lo de Julieta surgió porque, bueno, siempre me gusta poder invitarla. Ella participó en mi disco anterior también en una canción que de hecho era instrumental, o sea, usó su voz como instrumento melódico. Ujú. Fue un disco que grabamos en vivo, en un estudio, pero todos tocando a la vez. Y en este caso me parecía ideal porque es el único tema que realmente como que dinámicamente como que explota un poco y también como que mantiene un poquito es como que me gusta mantener algunas cosas del tema original, ¿no? O sea, toda la primera parte del tema tiene como el mismo aire de cómo era la canción original. Ujú. Y cuando va a venir la parte fuerte, ahí hice un arreglo completamente diferente, pero la voz que grabó originalmente Claudia Pujol, en este caso es como que entra ella, que de hecho canta con Fito en vivo, eso mismo, y me parecía como que estaba bueno la unión, y aproveché para continuar en la parte fuerte con el vocoder, que es algo que me gusta usar mucho, en vez de con el bajo fretless. Fue como una excepción que tiene el disco, ¿no? Sí, hay un ritmo frenético al final, ¿no? Del tema, realmente encantador. Ahora, es llamativa la evolución, por ejemplo, desde Cronos, pasando por Random y para llegar a este tema. Es llamativa la evolución, porque este tema, este CD no tiene nada que ver, a mi entender, ni con Cronos ni con Random. ¿Es así No, o no tiene no, nada que ver? No hubiera esperado nunca que de pronto te zarparas con este disco, con pero este bueno. CD, ¿no? Bueno, Pero, fue todo como es para mí la música, es como un experimento y un crecimiento y siempre quise hacer un disco que fuera más tranquilo y a medida que lo fui armando fue que se generó todo el concepto que es Épocas, pero surgió desde un lugar de hacer algo diferente. Porque quiero como me gusta como abarcar los abanicos de música que me representan y me parece excelente hacerlo a través de mis discos, porque después con lo que estoy produciendo y con cosas que compongo para películas o para diferentes artistas, está siempre como muy marcado para dónde tengo que ir, por más que lo hago de una forma espontánea o inspirado. En los casos de mi disco es donde vuelco toda la creatividad libre, digamos, y en este caso me llevó a querer hacer algo que fuera eso, fácil de escuchar, que las canciones las conozcan la gente y que además que sean grandes canciones y que estén conectadas conmigo también, ¿no? O sea, Fito Páez siempre estuvo cerca de mi familia, mi tío tocaba con él en la gira del amor después del amor, además de que toda mi generación escuchaba eso y me influencié. Gardel se escuchó en mi casa toda la vida. Mi abuela escuchaba Gardel todos los días, mi padre escuchaba mucho, toca los temas de Gardel, me culturizó con Gardel. Tom Jobim, lo mismo de parte de mi madre, mi padre. Alejandro Sanz, en realidad, en el momento que se puede decir que me acompañó su música, fue cuando salió el disco El alma al aire, que sonaba todo el día en la radio y en la tele, en MTV, y entonces era muy raro porque yo quería mirar para ver qué había sonando y de repente un cantante pop sonaba y la producción era como a nivel de un disco de Sting, con los mejores músicos, con los mejores arreglos, la composición súper avanzada y me parecía muy atractivo, me parecía como genial. Y cuando me di cuenta que el disco era un disco de versiones, dije, chao, tengo que hacer una de ese disco de Alejandro Sanz. Después, Spinetta, yo lo quiero muchísimo, él siempre me trató muy bien, él fue el que me indicó para que pueda hacer una audición con Ilya Kuriaki,
y bueno, me di cuenta que no podía faltar una canción de Spinetta, y así fue. Cada tema tiene algo que está conectado conmigo de alguna manera. Te hago una pregunta técnica. ¿Qué diferencia hay en el sonido del bajo sin trastes con el sonido del bajo con trastes? Bueno, el origen de que no tenga trastes el instrumento viene de hace 300 años, ¿no? Del violín, Sí, el cello, contrabajo. el contrabajo, exactamente. Y cuando se hicieron los bajos eléctricos, ya de primera le pusieron los trastes y genera como un sonido como que cumple como otra función, ¿no? El cello es un instrumento como creo que de los más expresivos que hay, y parte de eso tiene que ver con ese deslizamiento que se puede hacer, que unen las notas, que es como un canto, ¿no? Porque fíjate que si en un piano vos tocas 4 notas así, ¿no? En secuencia, pero si en un violín vos podés hacer como lo harías con la voz. En la voz no harías esos escalones, salvo que quieras generar un efecto raro. Entonces, el bajo sin trastes permite tener como más expresión, para asemejarse más a un cello. No llega al nivel de expresión y de notas, porque el cello también suena más agudo, pero se acerca mucho más a eso. Y el bajo tradicional es como que cumple la función del bajo más como la base rítmica, como el cuento de Daniel Massa de la salsa, en toda la música que se baila, que tiene una banda así. El bajo es lo que une las cosas que están más arriba con las que están más abajo, y hace que todo quede como agarrado así, ¿no? Salvo, no sé, los discos de funk que tienen slap, así como algo de los Chili Peppers o algo así, que toma un poco de protagonismo, pero sigue llenando la parte de los graves, ¿no? Sí, o sea que hace más pizzicato, ¿no? Que el otro, que puede llevar, como decís vos, una voz, puede decir, uniforme, o desde una parte aguda a una parte grave. Te voy a hacer una pregunta extraña sobre esto. El contrabajo tiene un arco que le permite tener un sonido de vibrato, de rosado, podemos decir, ¿no? En un bajo eléctrico sin trastes, ¿a nadie se le ocurrió poner también en alguna cosa un arco para ver qué corno pasa? Hay gente que lo hace y anda Te pregunto funciona. porque nunca lo vi. Hay gente que lo ha probado. Hay unos dementes que lo hacen con un lápiz. Ajá. Sí, y logran de una manera raspar la cuerda justo de una manera, y lo hacen perfecto. Y con arco hay, pero es más experimental, porque el problema del arco es que para que resuene las notas tiene que haber una separación importante del diapasón, ¿no? Claro, como tiene el contrabajo. Claro, en un contrabajo, por ejemplo, hay como 2 tipos de formas de ajustarlo, ¿no? Una es la tradicional, una es la clásica, y la otra es la de jazz. Entonces, en la de jazz se asume que no va a usar arco, y No las se cuerdas todo, sí. están como más pegadas al brazo, y bueno, es más fácil de hacer los caminantes. Claro. Y para la clásica están más separadas, y el arco, que también es mucho más difícil de usar, canta mucho más, tiene lo que sostiene las notas, responde mucho mejor con las cuerdas levantadas. Entonces, hacer eso en el bajo eléctrico es un poco difícil, porque lo deja como medio, como casi imposible de usar. Pero sí he visto algunos experimentos de grandes así virtuosos de mentes que lo hacen andar, ¿no? Bueno, Jim Page con la guitarra, ¿no? Francisco, ¿qué otro pedacito de tu música nos podrías compartir con el bajo? A ver si funciona. Un poquito de Rompan Todo, ya que estamos Dale, hablando. ya que hablamos tanto.
Maravilloso, maravilloso. Muy bueno. Francisco, en este último CD, me imagino que todos los músicos trabajaron bajo una partitura estricta. O sea, un arreglo musical estricto. Cada uno... ¿Es así o estoy Bueno, equivocado? varió bastante dependiendo de los temas. En general, sí les di mucha libertad y va más por el lado de llamar a los músicos, digamos, apropiados, porque todos los músicos profesionales son excelentes y creo que es muy importante, ¿no? En mi lado como productor, es un arte elegir correctamente a la gente que funciona mejor junto y para ciertos estilos, ¿no? Como armar ese puzzle. Entonces, en algunos casos sí, estaba como estructurado algunas cosas. La canción Amparo, por ejemplo, que tocó mi padre, él la grabó solo, porque es una canción que solo iba a tener el piano y el bajo, y la grabó y me la mandó, y yo después toqué arriba, y después le mandé a Juan Pablo Di Leone para que grabe las flautas, y le di un par de sugerencias, pero le di como también libertad de que pruebe cosas. Después, en el caso de Julieta, más o menos era como, estaba pautado el lugar donde tenía que entrar y sugería algunas cosas. Es como que va y viene, ¿no? Sí, siempre mandaba como un demo con la idea de lo que yo estaba buscando. Para la batería, programaba una batería que representara bien lo que estaba buscando, y bueno, y ahí se mantiene ahí. Pero fue hecho así como a distancia, ¿no? Ahora, disculpa, Hernán. No, Si le quería hacer una preguntita. Sí. Esto se grabó en diferentes estudios de grabación y después en tu estudio en Los Ángeles hiciste el armado musical. Sí, o sea, fue todo grabado de forma remota, digamos. En algunos casos estaba presente así con un Zoom y un programa que usamos para poder escuchar la música en estéreo y en buena calidad, digamos, que soluciona bastante. Pero en muchos casos se grabaron solos, ¿no? O sea, hubo en Muchacha Ojos de Papel, participa un amigo que yo toqué años en una iglesia de música gospel y grabó el órgano en un estudio en Atlanta. Yo no estaba, lo grabó y me lo mandó. Después Leonardo Amuedo grabó las guitarras en el estudio que tiene en su casa, acá en Los Ángeles, pero estaba como encerrado con el tema de la pandemia y bueno, lo grabó y me lo mandó, como si estuviera en otro país. Después la guitarra de Nicolás Ibarburu las grabó, justo estaba en Argentina y cuando estaba Juan Pablo Di Leone grabando las flautas y las armónicas, y él fue el ingeniero de grabación y me las mandaban. Es como un puzzle, ¿no? Que vas armando las piezas de a poco, así uniendo todas las cosas pero fue hecho todo de forma remota. Yo solo estuve presente en la grabación de la batería del Amor Después del Amor y la batería de Victoriosa, que se grabaron acá en Los Ángeles, y bueno, y pude ir a la grabación, o sea, las condiciones permitieron que fuera. Todo lo demás fue grabado remotamente. Recién comentabas lo de la versión del tema de Jobim, de Amparo, que grabaste con tu papá. Todo hacía pensar que iba a ser el Rompan Todo, la participación, para que fuera la familia la que lo tocara. Me sorprendió que lo hicieran con el tema de Jobim. Y lo que pasa es que siempre que invito a mi padre para participar en algo en el disco, es como que me surge así como una iluminación así de, ay, ¿cómo iluminaría mi padre? Así como pienso en otros músicos para
para lo que sea, ¿no? Para algo que estoy produciendo, para una canción que compuse o lo que sea, cuando me viene a la cabeza mi padre me aparece en un lugar que digo, acá va a brillar. Y yo, la idea de hacer ese tema Amparo vino desde temprano en el concepto del disco. Es el único tema que no es así como un gran hit, y en realidad la versión original es instrumental, no tiene letra. Entonces es un poco diferente a todos los otros temas del disco. Solo para que lo sepan, eso salió a principios de los 70s, la original, y no sé si fue a fines de los 70s o principios de los 80s, lo grabó Chico Buarque y le puso una letra. Y esa versión se llama Olha María. Y esa versión se hizo muy popular en Brasil, y bueno, tienen esos dos nombres. Pero yo ya lo había visto a mi padre tocar ese tema, que es un tema que él había estudiado antes, porque tiene como una influencia más de música como clásica, de la parte de Jobim, no tan bossa nova, digamos, y me parecía como que podría quedar súper emocionante, que fue lo que pasó. En el disco no solo sos no solo eres la idea, no solo sos el músico principal que toca, sino que aparte sos el productor. ¿Cómo te sentís del otro lado de la consola cuando tenés que darte órdenes a vos mismo? Sí, y obviamente a todos los demás músicos que te acompañan. Bueno, la verdad que es bastante difícil, que es una cosa bastante complicada, porque perdés subjetividad en muchos momentos. Entonces en muchos momentos consulto, tengo como amigos así como que le digo, che, ¿qué te parece esto? Pregunto a músicos y también a mi esposa, pero ya del nivel de producción mismo es como que siento que uno haciendo todo pierde un poco la objetividad, y también lo hago por una cuestión de que en este momento hay que hacer las cosas, hay que ir para adelante, pero en muchos momentos me gustaría poder apoyarme en un productor y solo concentrarme en menos cosas, porque acá es como hago muchos aspectos de la producción, o sea, grabación, edición, mezcla, la parte de pagos, de contactar a todo el mundo. Es como un trabajo complejo que en un disco, por dar un ejemplo, de pop, de un grupo pop, hay un grupo de trabajo que a veces llega hasta las 100 personas que están haciendo cada uno una partecita así, y todo eso después funciona. Acá lo hacemos todo como en este proyecto lo hacemos así, y es un desafío que me encanta, y también es como una necesidad, es como una mezcla de cosas, y obviamente me siento con la experiencia suficiente como para poder hacerlo, pero sí en un futuro también lo quiero hacer haciendo eso, ¿no? Pudiendo dejar que los conceptos y el camino lo marque como alguien exterior también, es algo que me encanta. Vuelvo un poquito atrás con Random, ¿no? Realmente ese CD me encantó, lo he sentido que era una música muy urbana. Vos sabés que te diría, si bien yo paseando por Buenos Aires, lo siento como viste en la música de Piazzolla, que uno dice, estoy en Buenos Aires. Esta música me hacía sentir también en Buenos Aires, porque es vertiginosa, es, urbana, quiero decir que es como transita las calles, se mete en las personas y evoluciona a través de los edificios. No sé si esa sensación, tema por tema, te estoy hablando como Matriz, Correñiña, esos temas, me llevaron a esa visualización musical de la ciudad. Algo de eso hay en toda tu idea, en la creatividad de este hermoso CD. Y sí, bueno, muchas gracias, primero que nada, pero creo que sí, que es perfecto lo que decís, porque es como que toda mi vida estuve en mucho movimiento y muchas veces me encontré en esa misma situación, mucho en Buenos Aires, que es como, siempre fue mi segunda casa, ¿no? O sea, viviendo en Uruguay, era como que vivía en Buenos Aires prácticamente. Y los kilómetros que caminé en Buenos Aires, no sé, están a miles y miles. Y también viví en Nueva York en una época que tenés que caminar todo el día,
y viajando, ¿no? O sea, siempre viajando, escuchando música, visitando nuevas ciudades y los paisajes, es como que mucho de eso se pasa para la música, ¿no? Creo que le pegaste bien ahí con eso. Francisco Fattoruso, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer conversar con vos, escucharte, escuchar tu disco y ojalá podamos tener otras charlas en el futuro para seguir profundizando sobre tu obra, porque nos quedamos cortos con el tiempo para seguir hablando de tus demás discos, no solo de Épocas, que es el que recién ha salido. Bueno, para mí un placer total de que cuenten conmigo para estar en su programa. Les agradezco mucho todo lo que hicieron. Está genial y estoy a disposición para que hagamos las notas que sean necesarias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. La verdad, como dijo Hernán, me he quedado corto de preguntas, estoy lleno de preguntas que tengo encima y bueno, es una lástima, pero mejor, va a haber tiempo para adelante para que nos encontremos. Un abrazo. Te mando un abrazo grande. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.